¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bien, este análisis se basa en el editorial de la revista inglesa Critic, este, pues, que se titula ¿Qué nos ha pasado en la guerra de Ucrania? Y es un análisis, pues, de la autocrítica que ya se está dando en la Unión Europea, en todo el lado occidental ya, la autocrítica que por fin le llegó, que por más que veían una cosa, pues narraban otra, muy diferente. Y pues, la realidad es que pues están perdiendo la guerra. Ya empiezan a admitir poco a poco y que si tal o cual ciudad, que antes era muy importante, ¿no? Ahora ya dejó de cobrar relevancia, ya no nos importa. Pues sí, ya le estamos perdiendo, ya no nos importa. Y bien, sin más, comenzamos, ¿verdad? Y dice, ¿qué nos ha pasado en la guerra de Ucrania? No se ha retirado Rusia. Su economía tampoco se ha derrumbado bajo las sanciones occidentales y sus ejércitos en Ucrania todavía están en el campo de batalla y están siendo reforzados para nuevas ofensivas. Vaya que por fin se dan cuenta. Eh, si ya desde septiembre se llamó a una movilización muy importante, que sumó más de 400,000 tropas. Pero vaya, al fin ya lo están admitiendo. Casi el 20% del país está en manos, y como ellos ponen ahí en los titulares, en el editorial, quiero decir, está en las manos empapadas de sangre de Putin. Me pregunto yo, el señor Zelensky no tendrá también las manos empapadas de sangre, puesto que está mandando a un molino de carne a sus tropas. Bueno, ya es cuestión de enfoque, pero eso es lo que menciona el editorial de Greedy, ¿verdad? Y como detalla Lucas Weaver en este número, aunque se podría decir que la incompetencia militar rusa desperdició su oportunidad de derrocar a todo el Estado ucraniano independiente hace un año, nadie debería pensar que la derrota absoluta está cerca para Moscú. Ahora, sombríamente, sus ejércitos parecen dispuestos a avanzar. Pues que alguien le avise al editorialista de Critic que, pues no se ve por dónde haya sido una primera fase caótica, la implementada por Rusia. Además que cualquier retirada, pues se le llama derrota y no hay derrotas, derrotas, y hay retiradas tácticas, puesto que la avanzada de las tropas rusas se dio por tres frentes. Uno fue hacia el sur, desde Bielorrusia, a tratar de supuestamente tomar la capital Kiev, y que resultó ser un engaño. Y la retirada de las tropas en Gerson hacia la margen derecha, mirando de sur a norte del río Dnieper, y la retirada de tropas en el norte del Donbass. Pues fueron movimientos estratégicos. Pudieron avanzar las tropas ucranianas, pues sí, le cedieron terreno,
pero esa fue una retirada táctica o estratégica. Es decir, se pasó de una línea a otra línea mejor defendida. Es decir, se fortificaron. ¿En qué se diferencia esta guerra de poder de otras guerras occidentales de elección en este siglo? Y dicen, hemos elegido aliarnos con Ucrania. Esto fue valeroso y correcto. No teníamos que hacer esto. Una verdad espantosa, iluminada por el comportamiento de muchos países europeos, lentos y por la indiferencia de los no alineados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya hay división en los países de la Unión Europea cuando ya se está llamando a que unos aliados reaccionan lento, pues ya hay crítica. Pero demostrablemente, esta vez no estamos luchando contra un enemigo cuyas estructuras estatales formales se derrumban al contacto. La capacidad de represalia de Rusia significa que no va casi como estábamos acostumbrados a hacer desde el final de la Guerra Fría. Vaya, se están dando cuenta apenas los señores de que habían estado actuando con impunidad en todas las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en donde atacaban a países, pues francamente inermes, se habían estado enfrentando a ejércitos infinitamente inferiores a los ejércitos de la OTAN. Y ahora que se encuentran frente a un enemigo del calibre de ellos, ay Dios, se están dando cuenta que no es lo mismo. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia, con mucho apoyo chino y la aquiescencia india, ha podido mantener una guerra. Hemos mantenido a Ucrania en el campo, pero si la mayoría de los países de la OTAN pelearan este tipo de guerra, sería una carrera para ver si primero se quedan sin hombres, municiones o moral. Se están enfrentando a un hueso duro de roer. Se están dando cuenta que no es lo mismo Irak, no es lo mismo Yugoslavia, no es lo mismo Libia, no es lo mismo Afganistán, y nos perdemos en la lista de guerras que estuvo promoviendo Estados Unidos, o sea, la OTAN, en contra de países inermes, y están viendo que no, es lo mismo. Y dice, nuestra base industrial ha sido vaciada y no hay un pensamiento a largo plazo sobre cómo abastecer y sostener un desacoplamiento prolongado de las arterias que abastecen a Occidente con sus arreglos baratos. Es decir, esto resultó ser una guerra costosa, costosísima, diría yo, para pues la OTAN, llámese los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que han visto cómo sus arsenales se vaciaron a gran velocidad. Y vaya que si se iban a vaciar a gran velocidad, a razón de 50,000 disparos de artillería por el lado ruso, diarios, diarios, señores. Toda la producción de la Unión Europea de balas de artillería no da la cantidad antes mencionada en todo un mes, y los Estados Unidos podría llegar a tener esa cantidad de
balas de cañón, siempre y cuando convirtiera su economía en economía de guerra, cosa que está muy lejos de llevarse a cabo. Y como detalla Mark Almond en nuestro artículo de portada de este mes, nos enfrentamos en China a un país decidido a aprender las lecciones de cómo Estados Unidos triunfó en Gran Bretaña en lugar de repetir cómo la Alemania del Kaiser Wilhelm, o sea, Guillermo, no logró hacerlo. Por tanto, al enmarcar la política hacia Ucrania, la verdadera pregunta debe centrarse en quién es el mayor enemigo, Rusia o China, y cómo impacta este cálculo en la prolongación del conflicto ucraniano. Esa pregunta debieron habérsela hecho antes de meterse en una guerra con Rusia, pero bueno. Un año apoyando a Ucrania, una década en Irak y 20 años en Afganistán deberían hacer que el mundo de habla inglesa sea cautelosa a la hora de responder a la pregunta, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevó? Sabemos de dónde sacó tanto de ellos, tanto muertos, tantos desplazados y tanta destrucción. Bueno, a los señores francamente les importó muy poco el tiradero de cadáveres que dejaron y la destrucción horrible que hicieron en todos esos lugares. A ellos no les importó. Ahora sí, en Ucrania les está importando. ¿Por qué razón? Pues porque a Ucrania ya la veían como la parte del pastel que les tocaba, es decir, ya miraban a Ucrania del lado de la OTAN, pero pues les falló, francamente, el cálculo no le salieron las cuentas. Considerar el fracaso político y militar de las intervenciones angloamericanas en el extranjero está muy atrasado. Esto se debe sobre todo a que Irak, Afganistán, contrariamente a lo que afirmaban los think men, los bunko men y los propagandistas de ese momento, no nos importaba fundamentalmente. ¿Qué les iba a importar? Las masacres y los bombardeos en esos países. Y acá en Ucrania les está importando porque pues, muchos de sus mercenarios están siendo masacradas, por eso les importa. Por el contrario, estratégicamente las intenciones y alianzas chinas sí importan a Occidente, tanto como el control de Ucrania parece importarle al régimen del Kremlin. Si queremos que nuestras intervenciones funcionen y no sean solo gestos geopolíticos, ya es hora de que el realismo dicte las prioridades. Allá que se dieron cuenta que no es lo mismo Irak o Afganistán que Rusia. Y también ahí cabría pensar, bueno, ¿por qué a un país de guerreros con únicamente su Kalashnikov y en Huaraches les tomó 21 años y no les ganaron, salieron con la cola entre las patas, se retiraron el año pasado? Pues, yo no veo cómo puedan declarar un triunfo en Afganistán y en Irak están entrampados, lo mismo que en el noreste de Siria. Así que, señores, les hace falta un poquito más de autocrítica. Dice, ¿qué esperamos realísticamente que suceda? ¿Una victoria rusa
podría tomar varias formas. Podría significar que más territorio ucraniano caiga bajo el control ruso, pero que Ucrania libre retenga valientemente su autonomía, pues los señores no se han dado cuenta que ya una quinta parte del territorio de Ucrania ya está tomado y que quede, como se preguntan, una Ucrania libre, pues, libre, libre. En todo caso sería un protectorado de la Unión Europea o de los Estados Unidos, de la OTAN o quien usted quiera nombrar, pero una Ucrania libre, no lo veo. O que la autonomía podría ser recortada por Rusia como una finlandización. Les aclaro cuál es qué es una finlandización, es decir, una Finlandia desarmada. Es decir, sería una Ucrania desarmada. Peor aún, el Estado ucraniano de la grupa, de la parte posterior, podría verse obligado a adoptar un estatus de cliente aún más miserable que Bielorrusia, a decir de ellos. Cualquiera que sea el resultado, los estados occidentales avanzarán a su debido tiempo, como lo hicieron con bastante rapidez con la anexión de Crimea en 2014. Ya sea para renovar vínculos comerciales y energéticos rusos o con el objetivo de separar a Rusia de China. Los señores ya se están figurando que terminó la guerra y que van a avanzar muy rápidamente en los objetivos, que serían restablecer los lazos, porque ya rompieron con Rusia, lazos energéticos, lazos comerciales, todo gracias a sus sanciones, que lejos de perjudicar al otro se pegaron un tiro en el pie. En ausencia de un pensamiento estratégico, ¿qué otro descenso humillante frente a la realidad cabe esperar? Ya lo narré en algunos videos anteriores, que titulé Una paz humillante. ¿Qué es lo que viene? Una paz humillante, porque van a tener que, pues, aceptar todos los, digamos que todos los términos que le quiera poner Rusia, o enfrentarse ya a una gran guerra de desgaste, que por lo que se ve no es imposible de llevarse a cabo. Los países de la Unión Europea, es decir, la OTAN, van a tirar del autobús a Ucrania, porque pues, es lo que más les conviene. Pero, ¿y si Rusia pierde, según ellos, y el proceso de la guerra no escala hasta convertirse en una de la que nos involucramos formalmente en la lucha? Hasta ahora hay pocas señales de eso. Tal vez podría resultar en una Rusia más democrática y pro-occidental que se convierta en una escala gigantesca de lo que fracasamos tan rotundamente en lograr en Irak y Afganistán, a pesar de derrotar y ocupar esos estados. Que los señores estén soñando con que Rusia pierde, que le puedan imponer términos draconianos, eh, no lo veo. Primero que ganen y después que empiecen a suponer. O esperamos que Rusia se desmorone. Si es así, China se beneficiaría de que Occidente
Si Putin es asesinado o se le deja pasar el resto de sus días en una dacha estrechamente vigilada, en una prisión, ¿verdad? Lo reemplazaría a alguien castigado y un poco menos malo, o un revanchista, e incluso peor. ¿Quién sabe? Lo que podemos esperar porque no mostramos capacidad para evaluar de manera realista lo que hemos hecho en nuestra política exterior este siglo y por qué salió tan mal en todos los casos. ¿Tá? O sea, ya los señores ya están soñando en tener a Putin ahí en prisión domiciliaria y pues de tener a una Rusia a modo para extraerle todas sus materias primas y hacer lo que han hecho en otros países, que es robarle sus recursos naturales. Las engañosas afirmaciones de Putin de estar interesado en lo que quieren popularmente los rusos fuera de Rusia pueden descartarse tan completamente como cualquier afirmación de que le importa lo que quieren los rusos dentro de Rusia, pero habiendo defendido la autodeterminación a expensas de la integridad de un Estado establecido para Croacia, Bosnia y Herzegovina, y lo más polémico, todo Kosovo, los principios occidentales no están adaptados para tomar una posición sobre el futuro de Crimea y Donbass. Pues sí, o sea, ¿qué hicieron al destruir Yugoslavia? Hicieron varios países, mini países, a modo, en donde lo están haciendo, pues, como ellos quieren, y ahora sí son democráticos, claro. Hemos estado dispuestos a ayudar a Ucrania porque podemos permitirnoslo. ¿En qué momento ese apoyo se convierte en un precio que no podemos simplemente o no queremos pagar? Ahora, señores, ahora ya es un costo que no se pueden permitir pagar. Ya hay reclamos en sus parlamentos, ya hay reclamos en las calles de capitales europeas que no se transmitan a los medios de este lado del Atlántico, es otra cosa, pero de que los hay, los hay. Y hay protestas sociales y pues cada día de frente con tener que hacer recortes presupuestales. Y eso está impactando, no a sus gobiernos, no, a la gente de abajo, a la gente de a pie. Eso está resintiendo los costos de la guerra, que los de arriba, no, eso nunca pagan. La ambivalencia alemana sobre Ucrania. Su mucho mayor interés económico y psicológico en Rusia en comparación con Gran Bretaña o Estados Unidos, en gran medida el problema es objeto de burlas en Londres y Washington. Sin embargo, esto refleja la tendencia de la clase parlanchina de habla inglés, cha, 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 a lamer la cara de Berlín o vomitar en sus zapatos. Pues los señores prácticamente quieren vomitar en sus zapatos porque opinan sobre la ambivalencia alemana sobre Ucrania y su mayor interés económico y psicológico. Claro, no es lo mismo estar eh, opinando a 10.000 millas desde Washington o a algún par de miles de kilómetros o millas desde Londres. No es lo mismo estar opinando y criticando la ambivalencia alemana, ¿por qué están muy interesados en la cuestión económica? Claro, porque ellos no lo están pagando, lo está pagando Alemania al verse con el gas y el petróleo cortado,
además con actos de sabotaje como las voladuras de los gasoductos por parte de sus amigos. No me ayudes, compadre. Hay un término medio y aunque Alemania no lo haya encontrado, al menos Berlín parece saber que existe conceptualmente. Vaya, qué bueno que se dieron cuenta. Tenemos opciones serias frente a nosotros. El señor Lucas Weaver muestra claramente que la guerra en Ucrania está inclinándose militarmente al camino de Rusia. Esta guerra le importa como ninguna de las nuestras nos ha importado en este siglo. Aquello que ahora estén en el poder, aquellos que están ahora en el poder en Moscú saben que es poco probable que mueran en paz mientras duermen en los áticos monaguescos dentro de la década, si pierden ahora. Es decir, saben que no van a poder decir como aquí decimos en Occidente, en su cama de laureles. Claro que no, o sea, si pierden esa guerra, pues van a ser muy feamente tratados, es decir, o van al paredón de fusilamiento o van a ir a prisión de por vida. Es una cuestión de vida o muerte para ellos y quizás también para los ladrones y sátrapas colaboradores en la Ucrania ocupada por Rusia, los que no se van a rendir dócilmente. Bueno, pues ladrones y sátrapas que estén gobernando el Donbass, que alguien les avise a los señores que ya el Donbass es parte de la Federación Rusa. No veo por dónde. Mark Almond ilumina una verdad más profunda de que esta reducción de la Guerra Fría con China no es comparable al enfrentamiento anterior con la Unión Soviética. La lucha contra el comunismo de inspiración soviética dotó automáticamente a los India, Brasil, Sudáfrica, Israel, Arabia Saudita estaban todos con nosotros entonces. Ellos no están con nosotros ahora, no temen al capitalismo chino. ¿Por qué debería de ser así? ¿Qué amenaza es para ellos? Pues comerciar con China. Todavía no les dicen lo que tengan que hacer, ni los bombardean, ni los atienen a reglas. Es decir, la política china es una política de ganar, ganar, mientras que Occidente, pues, bombardea, impone reglas y francamente, pues se roba las materias primas. La Alemania imperial fracasó en suplantar el lugar de la Gran Bretaña, una Gran Bretaña en donde sus dominios no los cubría el sol. Porque, aunque tenía la capacidad, carecía de los recursos. China tiene todas las capacidades que tienen los Estados Unidos y más. Lo que le falta es lo que tiene Rusia. Recursos, señores, recursos. Vaya, China tiene lo que le falta a Occidente. Capacidad industrial, una mega capacidad industrial. Y ahora, pues por sus políticas erradas, Occidente ya perdió las materias primas rusas. Están esperando los resultados de la guerra. Señores, ya las líneas de gasoductos a través de Kazajstán, el gasoducto Fuerza de Siberia 2 y el gasoducto que Rusia construye en Pakistán con capital ruso. Están a toda marcha. Cuando se den cuenta o cuando quieran despertar los señores, va a ser cuando ya Rusia tenga vendidos todos
sus inventarios de petróleo, en fin, de todo. La única estrategia que debe evitarse es un esfuerzo poco entusiasta para que Ucrania, que tiene demasiado poco poder para lograrlo, resultado de la prolongada agonía, pues consolide la asociación sin límites de Moscú y Beijing, porque carecemos de la voluntad y los recursos para igualar tal determinación. Nunca se va a poder igualar la determinación que tienen los rusos, porque para los rusos es una guerra existencial. Y para Occidente, Ucrania fue una guerra que ellos mismos sembraron en 2014, el 22 de febrero de 2014, con el Euromaidán, o hablando en plata, el golpe de Estado que propiciaron los Estados Unidos, con la señora Victoria Nuland como mascarón de pro. Claro, con un presupuesto de 5.000 millones de dólares a derrocar el gobierno de Víctor Yanukovych. Y en cuanto entra Arsenio Yatsenyuk y posteriormente eh, Petro Poroshenko, pues se inicia una verdadera guerra civil en contra de los oblasts de Donetsk y Lugansk. Tenemos opciones serias frente a nosotros y debemos tomarlas pronto, es decir, una negociación de paz, o en su defecto, ponerse los guantes, hablo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y prepararse a una guerra dura y prolongada. Ahí es donde viene la interrogante. Serán tan guapos que reconvertirán toda su base industrial en economía de guerra. Y su población, si es que acaso tienen algo, sus votantes en mano, ¿los dejará que lo hagan? Pues, como diría mi abuelo, al tiempo, señores, al tiempo. Y bien, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Y les pido por favor que si me quieren regalar un like o un dislike, eh, pues adelante, ¿verdad? Ya saben que aquí se vale de todo. Y también si quieren suscribirse para que la campanita les avise. Tilín, tilín. Y espero les haya gustado este video y pues les doy las gracias.